día para todos. Bienvenidos a nuestro resumen de la actividad número 2, circuitos eléctricos, la asignatura modelar fenómenos físicos. Somos Ernesto Rodríguez, Daniel Vaquero, Laura Montoya y Juan Cadena. ¿Cuál es la situación que vamos a analizar? Vamos a asignarle un valor a voltaje 1, voltaje 2, a las resistencias y a los condensadores 1, 2, 3, y de acuerdo a esos valores escogidos en el circuito que nos dieron de ejemplo, debemos calcular los voltajes de R1, R2, R3 y de los condensadores C1, C2 y C3 en tres momentos. La primera situación al iniciar, suponiendo que los condensadores están inicialmente descargados. La segunda situación al abrir el interruptor y cuando la corriente por los condensadores aproximadamente es cero. Y la tercera situación al cerrar el interruptor cuando la corriente por los condensadores es aproximadamente cero. Nosotros para el desarrollo de la actividad asignamos de la siguiente manera los valores. El voltaje 1, 30 voltios, voltaje 2, 40 voltios, ya ven voltaje inicial que era de 100 voltios, el condensador 1, 0.10 faradios, el condensador 2, 0.15 faradios, el condensador 3, 0.20 faradios, la resistencia 1, 50 ohmios, la resistencia 2, 55 ohmios y la resistencia 3, 60 ohmios. Entonces esa es la distribución como lo vemos acá en la imagen. Los resultados de la simulación, iniciando el experimento con los condensadores descargados, son los siguientes. En el voltaje de R1, en la situación A, es de 10 voltios, en la situación B de 0 voltios, en la situación C de 45,45 voltios. Voltaje de R2 en la situación A de 30 voltios, en la situación B de 0 voltios, en la situación C de 0 voltios. Voltaje de R3 en la situación A de 0 voltios, en la situación B de 0 voltios, en la situación C de 44,55 voltios. En el ítem voltaje de C1 en la situación A de 0 voltios, en la situación B de 17,78 voltios, en la situación C de 53,13 voltios. En voltaje en C2, en la situación A es de 0 voltios, en la situación B de 22,22 voltios y en la situación C de 32,32 voltios. Y el voltaje, por último, de C3, la situación A es de 0 voltios, en la situación B de 7,78 voltios y en la situación C de 2,32 voltios. Bueno, ya detallando lo que hicimos para encontrar los valores de la situación A, teniendo en cuenta que los condensadores están inicialmente descargados. Entonces, nosotros resolvimos el ejercicio utilizando las mallas. Como vemos acá, encontramos 6 mallas. La primera malla es esta, la segunda malla es esta, la roja, la tercera malla es esta, la cuarta malla es la que pasa por acá, la quinta malla es la que pasa por acá y la sexta es la que pasa durante todo el circuito. Entonces, para hallar R1, nosotros lo que hicimos fue analizar por dónde pasaba la corriente, qué influía o qué voltajes influían en esta resistencia. Entonces vemos que influía este e influye este. Entonces la suma de estos voltajes dio un voltaje final de 10 voltios. Aquí no afecta porque el interruptor está abierto, entonces obviamente aquí no pasa la corriente en este caso. La resistencia 2 se ve afectada únicamente por el voltaje de 30 voltios. Entonces pues los otros dos voltajes no le afectan. Entonces pues en este caso pues por eso colocamos el valor. Y la resistencia 3 hace parte de un lugar en donde no pasa tampoco ninguna corriente porque está abierta. Entonces obviamente aquí no hay pues influencia
de ninguno de los voltajes, entonces es de 0 voltios. Ahora, en cuanto a los capacitores, condensadores, ¿por qué están en cero? Porque al momento cero, cuando están inicialmente descargados, pues entonces el potencial de voltaje de un condensador es igual a la carga sobre la capacitancia. Y en este caso, pues como la carga es cero, y obviamente pues, los valores de estos van a ser cero. Cuando se conecta un capacitor descargado a dos puntos que se encuentran a potenciales distintos, el capacitor no se carga instantáneamente, sino que adquiere cierta carga por unidad de tiempo, que depende de su capacidad y de la resistencia de su circuito. Como observamos en la diapositiva, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Por lo tanto, vemos que la diferencia de potencial V es proporcional a la magnitud de carga Q. Recordemos que para hallar la carga equivalente entre dos condensadores en serie, hallamos el cociente de la multiplicación sobre su suma o la suma de sus recíprocos. La capacitancia equivalente entre el condensador 1 y 2 es la suma de los recíprocos de 0,10 faradios y 0,15 faradios, dando como resultado 0,06 faradios inicialmente. La carga del condensador 1 es 1,8 coulombs y su voltaje es de 18 voltios. Con respecto a la medición del software, nos da una estimación de error del 1,2%. Para hallar el voltaje en el condensador 2, sumamos el cociente de la carga en el condensador 1 y 2 sobre el condensador 2 más el cociente del producto de la carga del condensador 2 y 3 sobre la capacitancia del condensador 3, la cual nos da 24,86 voltios, una estimación de error del 11% respecto a la medición. El voltaje en el condensador 3 es el cociente del producto de la carga del condensador 2 y 3 sobre la capacitancia del condensador 3, lo cual nos da 7,75 voltios, con una estimación de error del 0,4% respecto al resultado medido en el software. Tenemos que analizar la simulación. En la situación C, tenemos que analizar la simulación cuando el interruptor se cierra y cuando la corriente por los condensadores es cero. De acuerdo a esto, cuando el interruptor es cerrado, inmediatamente después la carga eléctrica de la fuente de voltaje empieza a fluir. Esta situación lleva a que los condensadores empiecen a cargarse. Una vez alcanzada la carga máxima sobre los condensadores, la corriente eléctrica en el circuito tiende a cero. Esto debido a que la diferencia de potencial a través del condensador iguala la diferencia de potencial suministrada por la batería. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que en tanto la simulación, los datos que pudimos obtener conservan cercanía con respecto a los que se calcularon. De acuerdo a los cálculos, los voltajes de cada una de las resistencias no varían con respecto al de las simulaciones.